¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué grato poder estar en tu hogar, siervo con siervo, amigo, y poder disfrutar juntos la palabra. El discipulado continúa en medio de esta crisis que estamos viviendo, pero crisis ¿para quién? Obviamente tú dirás para todos, pero yo te podría asegurar que para los que confían en el Señor, Él tiene cuidado, Él nos guarda y Él tiene, pues, Él velará por ti. Entonces yo te digo, ánimo, que el Señor está con nosotros. Bueno, vamos a iniciar pues este hermoso tema, el cual traigo ahora contigo, que es como tal como tú lo leíste en pues en el nombre del video, ¿verdad? Dando buen fruto, ¿verdad? ¿Qué dices si me acompañas y entregamos al Señor este momento y de esta manera te lo presentamos? Cierra tus ojos y de esta manera oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites, Padre mío, poder adorar tu nombre, exaltarte y conocer de tus maravillas. Háblanos y te ruego, Señor, habla al corazón de mis hermanos para que tu palabra en ellos empiece a dar la luz, la vida y que empiecen a dar fruto. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, pero tú me dirás, mire pastor, yo sé que doy fruto. Por supuesto que sé que doy fruto. Pero a mí me gustaría mejor preguntarte o iniciar esta plática o esta enseñanza con esta pregunta. ¿Te gusta que te conozcan por lo que hagas? Por lo puesto que en la iglesia, con tus amigos, las autoridades de la comunidad donde estás. A todos nos gusta ser conocidos por nuestros frutos, por nuestros logros, por lo que hacemos, que tenga un beneficio para alguien. Pero la pregunta es, ¿te gustaría ser conocido en el cielo? Porque creo que esto es lo que nos debería de albergar, que por nuestros frutos seamos conocidos, pero allá. Y tú dirás, pero si yo sirvo, claro, pero mira lo que dijo el Señor Jesús. Así todo árbol que es bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos por consiguiente. Entonces, deberíamos de analizar y evaluar si el fruto que tenemos es bueno, fruto bueno. Ahora tú dirás, ¿qué es el fruto bueno? Porque para eso tenemos que empezar a entender cuál es el fruto que él le hablaba como bueno. Porque de la misma manera, cuando uno, ¿te acuerdas este verso que hemos predicado más de alguna vez? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Entonces todo esto lo asociamos con el no creyente, con el inconverso. Si el inconverso está en pecado, por supuesto, él está perdido. Pero sabes que Jesús cuando hablaba de esto, lo hablaba a los creyentes, diciendo que estrecha es la puerta para aquellos que se van a presentar delante de Él y van a salir aprobados, digamos, el tribunal de Cristo. Esto es como cuando estudiamos en el discipulado anterior, ¿te acuerdas? Madurez espiritual. Y lo vimos desde el punto de vista de Pedro el apóstol, ¿recuerdas? Y Pedro el apóstol nos hablaba que para poder llegar a la madurez espiritual, pues había que escalar 8 peldaños. ¿Te acuerdas? ¿Qué dices si lo repasamos hoy nuevamente? Fe, di conmigo fe, virtud, que es buena conducta, entendimiento de la palabra o el conocimiento,
epicina, no, ese era epignosis. Y ahí encontramos dominio propio, que era el de la cintura de esa escalera. Tan difícil el dominio propio, pero es un peldaño tan importante. De ahí perseverancia o paciencia. Él hablaba de la resistencia, poder resistir cualquier prueba, cualquier situación. Y ahí nos subía a piedad. Y te acuerdas que en la piedad vimos que el que llega al peldaño de la piedad lo ha alcanzado prácticamente todo. Él ya tiene prácticamente la puerta para poder estar en el tribunal o ante cualquier situación, ante pues poder tener carácter e identidad. Pero solo se manifiesta terminando los últimos dos peldaños, en que lo que tú hayas obtenido, estos peldaños hasta la piedad, lo puedas transferir. ¿A dónde? Por la fraternidad y el amor, que era el último peldaño. ¿Y te acuerdas lo que decía 1 Pedro capítulo 1 verso 11? Que el que termina estos 8 peldaños o estas 8 virtudes, que tendrá entrada amplia. Di conmigo, repitan todos. Entrada amplia al reino del Señor. Entonces, aquí lo que estamos viendo con este verso que tienes en tu pantalla es que para poder llegar a esa entrada amplia, la puerta es estrecha. La senda es estrecha. No es cualquier senda. Es una senda de sacrificio, pues, de dedicación. Pero para poder llegar a esa puerta de amplia entrada, tenemos que garantizar que nuestro fruto sea bueno, un fruto agradable, un fruto apetecible, deseado. Pero para poder avanzar un poco, veamos acerca de este fruto. Entonces ve conmigo y vamos a leer desde el verso 7, que es más adelante donde estábamos en este verso anterior. Dice en el verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que el que siembra maíz cosecha maíz, pues es lo que dice. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo sé si este maíz puede ser un fruto bueno? Pues es aquel que uno desea seguir sembrando porque te dio placer, un fruto que te dio gusto, un fruto que lo disfrutaste, como aquel durazno que ya está lleno del néctar y tú le das la mordida y dices, ¡ay, qué rico esto! ¡Qué calidad de durazno! Y tú dices, ¿cómo puedo disfrutar más de este fruto? Pues tú agarras esa semilla, la siembras o la transfieres y vuelves a disfrutar de ese fruto en la vida de alguien más. Quiere decir que tu vida fue buena, dio un fruto bueno porque se transfirió en alguien más. Pero para que lo puedas entender mejor, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos, porque esas semillas son del fruto bueno, son codiciadas, son apreciadas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, porque dicen por más que probemos no se puede, pero aquí no dice de que la persona que esté dando fruto malo se va al infierno, no. Lo que está diciendo es, en otro evangelio dice que se le corta desde la raíz. El que no da buen fruto desde la raíz es cortada. ¿Por qué desde la raíz? Porque en las raíces están los fundamentos. En la raíz están tus convicciones. En la raíz está lo que tú crees, tus creencias. Entonces, está diciendo que tal vez tu forma de, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que has creído, la enseñanza que has recibido, no da el fruto que se multiplique en alguien más.
¿Qué es lo correcto? Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Estoy dispuesto a renovar mi forma de pensar, a revisar mis pensamientos o mis convicciones para volver a hacer las cosas correctas, de modo que mi fruto sea conocido. Tú dirás, pero el árbol habla de mi persona. Claro que sí. Dice Isaías 61:3 en la parte B, que nosotros seremos llamados árboles de justicia. ¿Por qué? Porque es un plantío de Jehová. Oye, tú eres parte de un plantío de papá. Y es para su gloria. Él viene y dice, tú vas a dar el fruto que yo necesito. Tú vas a glorificar mi nombre. En otras palabras, vas a dar buen fruto. Diga conmigo, yo daré buen fruto. Así es, yo daré. Pero, ¿cómo dar el buen fruto? ¿Cómo prepararme para que ese fruto se pueda transferir en alguien más? Bueno, te dije que Ezequiel, el profeta, nos enseña cómo. Vamos a ir al libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, no porque sea mayor en rango, no, sino que el libro de los profetas se dividen en mayores porque eran los libros más grandes. Los menores eran libros más pequeños, pero todos eran usados por los profetas. Entonces ve conmigo a Ezequiel 47 y vamos a leer en el verso 12, porque esto es el resultado de aquel que logra dar el fruto bueno y el que logra atravesar este proceso que Ezequiel nos muestra desde el verso 1. Pero la conclusión de estos 12 versos dice, junto al río, hay un río, diga conmigo, hay un río. En su orilla a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario y su fruto será para comer y sus ojos serán para sanar. Diga conmigo, un fruto para sustentar, que otros puedan comer, disfrutar. ¡Auch! Rico, fruto delicioso. Pero, ¿qué es lo que tú vas a dar de comer? Es aquella palabra que que ha sido vivificada contigo. Esa palabra rema, esa enseñanza, esa palabra profética, ¿verdad? Que es la palabra profética más segura que ha dado vida en ti y que tú quieres que empiece a dar vida en aquellos que están alrededor tuyo. Pero también dice que tú tienes hojas. Vamos a tener hojas para sanidad. Entonces vemos aquí que hay palabra y poder. O sea, es necesario tener esa autoridad espiritual para ver milagros. Y esto lo vemos también en Apocalipsis, el cierre, cuando él habla de la iglesia como resultado de su proceso de formación. Y quiero que vayas conmigo en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Ahí lo tiene, dice así. Y me mostró un río de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando fruto cada mes, mismo que leímos, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Tú vas a ser como este árbol. Tus ovejas, tus discípulos, van a ser como este árbol. Árboles que tengan palabra de bendición para sustentar y hojas para dar sanidad. Y el trono de Dios y el Cordero estará ahí. Jesucristo mismo estará ahí viendo el resultado de lo que haces. Y tú como siervo, dice ahí, al final, le servirán. Léalo. Le servirán. ¿Verdad? ¿Cómo poder llegar a hacer esto?
Bueno, hay un río de vida. Diga conmigo, un río de vida para poder servir. Otra vez, un río de vida para poder servirle. ¿Cómo así? O sea que tenemos que atravesar un río en sus diferentes etapas y de esa forma le vamos a poder servir con la autoridad que Él te pide, dando el fruto bueno. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces ahora sí vamos a Ezequiel, pero vamos a leer desde el verso 1. Entonces, en tu Biblia dice de esta manera, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es interesante, usted va a encontrar esta palabra oriente aquí varias veces, pero es muy importante que entiendas por qué el oriente. Porque dice que Jesucristo se va a presentar desde el oriente. Bueno, desde el oriente nace también el sol de justicia. El oriente es una palabra muy escatológica, muy linda, muy especial. Y dice, porque la fachada de la casa, la fachada, estaba hasta el oriente para recibirlo. Y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas aguas? Entonces sigo leyendo. Y salió el varón hacia el oriente. Vamos al encuentro del que viene en el oriente, llevando un cordel en su mano. Esta palabra, llevar un cordel, es como llevar una cinta métrica, porque nosotros vamos a ser medidos. Cada uno será medido por todo lo que hizo, pero tú también tienes que aprender a medir a aquellos que están cerca de ti. Obviamente, cuando tú te hayas medido también. Tenemos que aprender a tener ese cordel para medirnos nosotros y poder medir al que está alrededor nuestro. Y sigo leyendo, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea que, primera etapa, tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Otra etapa, las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por los lomos o la cintura. Seguimos leyendo. Midió otros 1000 y ya era un río donde ya no tocabas fondo, ya no podías pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Dios me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles de un lado y a otro lado. Lo que está diciendo es que después que hayas atravesado el río, vas a poder disfrutar, ver el fruto de estos árboles, que nosotros somos figura de esos árboles, que van a estar dando fruto para sustentar en su palabra y hojas para sanar. Pero mire lo que sucede cuando él estaba todavía nadando en las aguas profundas. Dice ahí, miren el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, hay un encuentro de ríos, vivirá y habrán muchísimos peces. O sea que el que ha llegado a ese nivel va a poder ver, alcanzar, tomar muchos peces por haber entrado a estas aguas y recibirán sanidad. ¿Por quién? Por la persona que entró, y vivirá todo lo que entrare en este río. Todo lo que entrare ese río, porque estás tú, va a empezar a recibir sanidad. Va a recibir bendición. Va a recibir salud. Va a recibir prosperidad. Porque tú has pasado el precio. Y junto a él estarán los pescadores, o sea que habían otros que habían terminado.
y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar, dando a entender de que vas a poder pescar una red de peces que Él te va a dar. Peces de Él. Tú eres un varón que está diseñado para hacer esto. Cuando yo leo esto de las redes y de estos pescadores, me hace recordar el ministerio de mi amado Señor Jesús. Porque mi amado Señor Jesús, Él, él tuvo, ¿sabes qué? Dos redadas, él más bien dicho, Él ordenó dos redadas, al inicio del ministerio y al final del ministerio. Creo que son dos tiempos. La primera redada fue como se esparció y se extendió el evangelio. Él dice que llegó, envió a Pedro y Andrés lavando las redes y les pidió subirse a su barca, a su barco, y dijo, o sea, métanse mar adentro, a la profundidad. Y desde ahí primero él disertó y él habló a los que estaban en tierra. Pero ¿sabes qué? Lo lindo de todo esto es que estando él en el barco, después le dice a ellos, tiren la red. ¿Sabe qué es lo que veo aquí? Una reacción muy, pero muy común de cualquiera de nosotros. No, hombre, hemos pescado toda la noche. Tú eres carpintero, nosotros somos pescadores. Déjanos y que cada uno sepa lo que sabe. No, hombre, ¿quién eres tú para saber? Pero yo imagino la mirada de Jesús y cómo es que levantó la ceja, así como cuando tú le hablas a tus hijos o a tus ovejas, hazlo de esta manera. Entonces vinieron ellos y dijeron, bueno, por las buenas lo hacemos. Y cuando tiraron la red, dice que eran tantos los peces, pero tantos, que tuvieron que mandar a llamar otros barcos que estaban alrededor y compartieron y los barcos se llenaron. Pero había una curiosidad que dice que las redes se rompían. O sea que no había algo que los retuviera, no había, si quisiéramos verlo, cuál es la figura, como una iglesia que los retenga. Pero quiero que medite, porque le voy a relatar ahorita la segunda redada de Jesús. Una segunda redada muy curiosa, diferente, pero muy milagrosa. Dice que él estaba en la orilla y él desde la orilla le dijo a Pedro y a, bueno, que venían y con Juan, que venían en la lancha allá cerca de la orilla, y les dice, tienen para cocinar, porque él ya había hecho una fogata y me imagino que estaba listo para cocinar algo. No, le dijeron, no hemos pescado nada, tírenlo a la derecha. Y aquí viene una de las situaciones que me sorprende, que ellos no repararon. Miren, es más, en la primera redada estaban en la profundidad y había todavía mucha sensatez de tirar la red porque eran aguas profundas. Pero en esta última redada estaban en la orilla. Cualquiera hubiera dicho, no hombre, desde tontos tirar la red aquí en la orilla. Pero lo que yo veo es que estos no repararon, no reclamaron, no respondieron. ¿Sabes cuál es el resultado de estos últimos tiempos para tener muchos peces? Ser obedientes. No repares. Enseñarle a tus ovejas que no reparen. Si aprenden a ser obedientes, el Señor los va a bendecir. Y lo curioso es que cuando ellos tiraron la red, también dice que juntaron muchos peces. Entonces en ese momento ellos dijeron, es Jesús, es mi Señor. No lo habían reconocido, a pesar de que oyeron en obediencia, pero dijeron, Él es. Se amarraron y se fueron a la orilla. Entonces Él vino y les dijo, espérense, alto, antes de que vengan. Y vino Él y les dijo, tráiganme de los peces. Léalo conmigo, vamos aquí y abre en Juan capítulo 21, verso 10. Mire cómo dice, Jesús les dijo,
traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. ¿Sabe qué miro yo? Si es una figura para estos tiempos, el Señor va a pedir cuentas. Tráiganme de esos peces que yo te di a cuidar, a esos peces que yo te di a, pues a discipular. Quiero verlos. Sabes que en el Bimá, en el tribunal de Cristo, Él va a decirte a quienes tienes que presentar. Y tú puedes decirle, tengo a estos, a mi liderazgo, a mi familia o a estos otros que yo formé. Ok, muy bien hecho. Bien, buen siervo fiel. ¿Tú tienes quien te presente? Déjate cubrir. Por eso es que cuando dice en el verso 11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces, pero mire qué milagro, peces grandes. Yo le llamaría peces de milagro, porque eran de peces de la orilla, en lugares donde no habían peces grandes. Pero el Señor te dice, si tú eres obediente y cuidas lo que yo te di, te voy a dar peces especiales, según su especie, como lo leímos en Ezequiel 153. Cuando yo leí esta expresión 153, crea que yo me peiné la escritura buscando qué significaba el número, porque los números hablan. 12 habla de gobierno, 10 de prueba, 7 el número de Dios, 6 el número del hombre. El 666 es aquel que está allá a la vuelta. Pero mire, 153. Me puse a buscar y no encontré nada. Yo le dije, Padre, muéstrame qué significa el 153. ¿Y sabes qué me dijo? Son peces contados. El proverbio dice que el que es diligente da cuentas de las ovejas, conoce el estado de... Dios te va a pedir cuentas de todos aquellos que has cuidado. ¿Y sabes dónde está el éxito? Lo que cierra este verso. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Estaban cubiertos. Era una red que los tenía cerrados, guardados. Que tú puedas estar cubierto, que tú puedas cubrir muy bien a tus ovejas, a los tuyos, para que la red no se rompa. Esa red no se rompe, yo le llamo que estemos vinculados, vinculados. Permite, déjate vincular. Pero veamos cómo poder dar ese fruto que Ezequiel nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos una persona que estaba midiendo y que conforme fue avanzando fue desarrollando algo en él. Primeramente, repita conmigo conforme se lo vaya viendo, hubo tobillos, rodillas, lomos o cintura y nadar, o sea, sumergido o profundidad. 4 características que tenemos que desarrollar y evolucionar. Hoy te voy a llevar a 2 y vamos a estudiar de ellas. Los tobillos. ¿Qué tanto podemos aprender de los tobillos? Bueno, curiosamente, yo tengo la experiencia actual de una experiencia con los tobillos. En el mes de enero le encontramos a Viti una masa en un tobillo y le costaba, no podía caminar. Es más, por eso es que no fue ella a convivencia porque pensamos que lo que tenía era una celulitis o una infección de piel en él. Pero conforme fueron viendo los especialistas, la sorpresa fue que el último dijo, no, ella lo que tiene es una masa extraña que está naciendo del hueso. Hay que hacerle una biopsia.
Y obviamente cuando uno oye biopsia, uno se asusta. La verdad que estuvimos clamando y orando mucho por un milagro, porque uno piensa lo peor. Pero lo lindo fue que la sorpresa fue hace 2 días que fuimos ya con el médico y salió el resultado de la biopsia. Y el patólogo mencionó y dijo, no es nada maligno, es un quiste óseo, le llamó, que está allí. Mire, ah, unas, la verdad que bendigo a mi padre, pero ¿por qué el tobillo? Porque para poderle hacer la biopsia le tuvieron que barrenar a través de la piel y poder llegar al hueso. Y ahora pues ha estado utilizando una bota, dijo el doctor, tengan cuidado que no se apoye en el tobillo, porque como tocamos el hueso, ese se puede rajar, si se apoya se puede quebrar, porque el tobillo soporta el peso del cuerpo. Hay que mantenerlos fuertes. Entonces, cuando yo oigo de la palabra tobillo, lo que yo veo es como que fortaleza. Hay que tener ahí algo que me mantenga firme para poder soportar una carga. Dependiendo también de algunos que son muy grandecitos, tobillos fuertes. Pero mira el ejemplo de lo que estos cargaban. Josué capítulo 3, verso 13 dice, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. O sea, este grupo de sacerdotes, al tocar el agua, y el agua llegó a la altura de sus tobillos, empezaron a ver un milagro, se partió el Jordán. Pero yo quiero que hables aquí, que mires aquí, ¿quiénes eran estos? Mira, para poder entender esto, recuerdas que estaba el tabernáculo de Moisés y dice que donde quedaba el tabernáculo, ya el Señor había asignado áreas o regiones para las diferentes tribus. Entonces, todos tenían una región específica. Es más, cuando Josué conquistó la tierra, a cada una de las tribus se le designó un área. Pero la única tribu que no tenía tierra, ¿saben quiénes eran? Los levitas, porque su ministerio era atender las cosas del Señor. Pero dentro de los mismos levitas habían familias y cada una tenía funciones distintas. Y estaban los gersonitas, los de Merari y los coatitas. Y entre estas tres dice que Dios había permitido que ellos podían recibir herencia de sus legados, de sus padres. Por ejemplo, los gersonitos recibían herencia, los de Merari recibían herencia, los coatitas de Coat, ellos no. Él dijo, ellos no recibirán herencia. Y la razón es porque la escritura dice que los de Coat eran los que tenían el privilegio de ser los únicos que podían portar el arca del Señor. Eran los únicos que podían llevar sobre sus hombros la presencia del Señor. Tú tienes que ser como esos sacerdotes. Tú tienes que ser como estos de Coat. Tener tobillos fuertes para amar su presencia. Tener tobillos fuertes para amar la presencia del Padre. Permítame. El Señor quiere decirte hoy, tenemos que anhelar su presencia. Voy a bajarle a mi celular el volumen. Ya. Entonces, oiga esto. Tenemos que llevar sobre nuestros hombros la presencia del cuatita, ¿verdad? Entonces, dice que la característica que había era que
el Jordán se partió. ¿Usted sabe qué miro yo? Que había fe. Los coatitas tenían fe. O sea que el que carga la presencia de Dios tiene fe. Lo que yo te estoy diciendo ahorita es que algo de las primeras etapas que hay que tener para poder dar el fruto correcto es caminar por fe con la fuerza de saber que la presencia de Dios está con nosotros y caminar con ella. No decir, no la quiero llevar, no la tengo que llevar. Di conmigo, la tengo que llevar, ¿verdad? Pero aquí hay otra experiencia con los tobillos. Dice en capítulo 3, verso 4 de Hechos, ¿te acuerdas? Esta es aquella experiencia cuando Pedro y Juan estaban caminando para el templo y cuando llegaron a la puerta de la Hermosa, se encontraron a un paralítico o a un impedido. Entonces dice que fijando su vista en él, le dije, míranos. Y él los miró atentamente. Entonces, ¿qué fue la primera ordenanza para nosotros empezar a tener un milagro como el que recibió este? Es aprender a ver. Que tú puedas con tus, alzar con tus pies, pero ver. Y dice, Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo en la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Diga conmigo, cobraron fuerza. ¿Sabe qué miro yo? Que hay un renuevo. Y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar, alabar a Dios. Mira, pastor, yo puedo ver que a lo mejor lo que el Señor nos está diciendo aquí, que algunos pueden sentirse que en su ministerio o en su vida misma ya se sienten impedidos, que ya llegaron a un tope y que ya no logran superar, ya no logran caminar porque ya se sienten pues prácticamente limitados. Y veo que a lo mejor alguno de ustedes sea como este, que todos los días iba al templo buscando a Dios, pero no entraba. Se quedaba en la puerta recibiendo ya sea las limosnas o las migajas adelante o la misericordia de la gente. ¿Cuántos de los que tenemos en la iglesia no llegan allá únicamente esperando a que apapácheme porque pues no tengo más que hacer, estoy impedido? O a lo mejor tú eres pastor el que sientes que tu ministerio ya está impedido. Pues hoy el Señor te dice, hoy van a renovarse las fuerzas para que te levantes y vas a cobrar fuerza para que puedas caminar, saltar y alabar el nombre del Señor. Y cuando te digo esto, se me imagina lo que dice Isaías 40:31, que vas a ser como esas águilas, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y tú que te has sentido ya cansado, tú que te has sentido ya fatigado, tú que te has sentido, digámosle, impedido, limitado, hoy el Señor dice, vas a tener nuevas fuerzas y te levantarás y vas a correr. Y sabes una cosa, este verso 40:31 es una figura también para aquellos que van a remontar el vuelo para ser arrebatados para el trono. Tienen que tener fuerzas renovadas. Hay una versión que dice, se remontarán con alas. Esta palabra remontarán dice, y les nacerán como piñotes. Van a tener nuevas alas para levantarse y volar. Yo te declaro, pastor, vas a tener nuevas alas. Te vas a levantar. Pero debes decirle, Señor, quiero llevar tu presencia.
quiero caminar con ella. Quiero ser de estos que voy a ser fortalecido en mi forma de caminar. Total, tobillos. Habla de fe y de renuevo. Tu fe va a cambiar, pastor. Vas a ser renovado. Aleluya. No sé si usted me está escuchando. Gócese, porque hoy comienza una etapa para tu vida. Pero sigamos, porque apenas estamos en la primera etapa del río. La segunda etapa es las rodillas. Dice Isaías 35:3, mire cómo dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Esta palabra afirmación es una palabra hebrea que es amatz, que es lo mismo que cobrar ánimo. ¿Sabes qué veo yo con las rodillas endebles? Aquellos que se han desanimado. El problema, aquí ya no se trata que estés impedido, sino que tú vienes y dices, yo creo que puedo dar más, pero no me siento desanimado. Hoy el Señor te dice, vas a cobrar ánimo. Tus rodillas van a volver a cargar, a caminar, a creer. Como dice Hebreos 12, en el verso 12 en adelante dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esa palabra paralizada, la palabra griega es relajadas. Tal vez te has relajado, has entrado en una zona de confort. Ya estás como satisfecho, como quien dice, yo ya alcancé la gloria que quería. Yo ya me siento satisfecho con lo que tengo. Rodillas paralizadas, relajado. Y el problema es que eso te puede llevar a desanimarte. Por eso hoy el Señor dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Vuelve a ver el camino, porque tienes más que dar para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hoy el Señor te dice, vas a recibir sanidad en tu espíritu, en tus emociones. Porque el que es relajado, ¿sabe cómo lo miro yo? Se vuelve perezoso. Y mire que habla el perezoso romano, en Pablo en Romanos. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Si tú te has sentido cansado, desanimado, o tal vez acomodado, sientes que ya no hay más que dar, yo declaro que vas a ser diligente. Oye lo que te digo, declaro que vas a ser diligente. Pero para poder alcanzar esta diligencia, para poder tener esa afirmación, ese ánimo, tenemos que ser consecuentes con este verso. Mire lo que dice Efesios 3, 14, 16. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué sucede? El que dobla rodillas, el que aprende a clamar, a interceder, a tener un corazón de oración, empieza a ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Tú debes ser alguien que empiece a doblar rodillas por sus ovejas, por tu familia, por esta nación, por el mundo. Ahora es cuando más necesitamos la oración contra esta peste que estamos atravesando. Dobla rodillas. ¿Para qué? Para que tú seas fortalecido en tu hombre interior y tú puedas volver a recuperar el ánimo y vuelvas a ser esa persona diligente que cree en en los propósitos del Padre. Pero ¿sabes qué lindo? Porque cuando estamos leyendo ahí en Hebreos acerca de que levantad las manos y las rodillas paralizadas, dice que el que logra
hacer esto, y el que hace sendas derechas para los pies, ¿verdad? Y empieza a recibir sanidad, también puede ver, ¿sabes qué? Dice, seguid la paz con todos, dice el verso que sigue, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vas a empezar a santificarte. ¿Pero por qué? Porque en tu espíritu siempre va a estar el anhelo de ver al Señor. Mira, decía Pedro y Juan al paralítico, mira. Nosotros tenemos que anhelar ver al Señor. Tú no debes ir al cielo pensando, aquí al fin voy a descansar de mi arduo trabajo en la tierra. No, en el cielo es donde comienza la verdadera chamba. En el cielo lo que te va a dar fuerza, lo que te va a dar propósito es cuando lo miremos a Él cara a cara. Solo aquel que anhela verlo cara a cara es un candidato para el arrebatamiento. Tenemos que seguir la paz con todos, la santidad, para poderlo ver a Él cara a cara. Y terminando pues este discipulado, yo hoy quiero decirte, ten diligencia, ánimo y sé una persona de oración. Quiero en este momento ministrarte. Ahí donde está. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Sí, así es. Ciérralo. Padre, bendice a mi hermano que está escuchando esta enseñanza. Padre mío, el servirte, aunque lo anhelamos y lo deseamos, nos cansa, nos desgasta. Algunos de mis hermanos han perdido la fuerza en sus tobillos y ya no sienten llevar la carga de tu presencia. Yo te pido, Señor amado, bendícelos y que hoy tu Espíritu Santo esté sobre ellos para que empiecen a sentir esa carga por llevar tu presencia. Llevar tu espíritu. Díselo, Señor, renueva mi espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva mis fuerzas. Dale nuevas fuerzas, Padre mío, para que puedan saltar, brincar y puedan tener las alas para poder alzar el vuelo para contigo. Papito mío, pero hay algunos también que tal vez si miran que tienen más, tienen mucho que dar, pero sienten que perdieron el ánimo y han entrado en una zona de confort, de relajamiento y se sienten ya satisfechos. Padre mío, en el nombre de Jesús, aviva el fuego del don de Dios en sus vidas para que se levanten, se enciendan. Diga conmigo, enciende mi espíritu, Señor, enciéndeme para que sea diligente y pueda clamar en los momentos de angustia. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Amén. Amén. Te bendigo y sobre todo deseo lo mejor para tu vida. Les amo y crea que les llevo en mi corazón y en mis oraciones. Dios los bendiga y ánimo en este tiempo en casa. Y tengan mucho que dar para sus ovejas. Dios me los bendice y estamos siempre con ustedes. Amén y amén.